En estos tiempos de angustia, tenemos que mantenernos orando. Tenemos que orar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Pues una de las estrategias del enemigo es llenar nuestro corazón de temor. Oído con esto. Una de las estrategias que el diablo está empleando en este tiempo de angustia es llenar nuestro corazón de temor, llenar nuestro corazón de tristeza, llenar nuestro corazón de desánimo, poner pensamientos contrarios a la voluntad de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestra mente, para llenarnos de tristeza y de angustia. Amén. Por eso la palabra dice en Lucas capítulo 22, versículos 45 y 46, oye lo que dice: cuando se levantó de la oración, Jesús estaba orando muy tarde de la noche, en la madrugada, según se cree. Cuando se levantó de la oración en la madrugada y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, la tristeza era tan profunda en los discípulos que en vez de seguir orando, peleando la buena batalla, la palabra dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y orad para que no entren en tentación. Oye lo que le dijo: ¿por qué están durmiendo? No deje que la tristeza, en otras palabras, no deje que la tristeza, no dejen que la angustia se apodere de vuestros corazones. Deben levantarse. En este tiempo hay que orar para que no entren en tentación. En este tiempo de pandemia, de confusión mundial, de epidemia mundial, no podemos dejar de orar. Si dejamos de orar, podemos caer en tentación. En tiempo de angustia, Satanás nos ataca con pensamientos y cuestionamientos contra Dios. Y son los siguientes cuestionamientos que muchas personas se hacen acerca de Dios. Amén. Y una de las preguntas que llegan a nuestras mentes en este tiempo de angustia es la siguiente: pero si Dios existe, ¿por qué ya no para esto? Dicen algunos: ¿por qué Dios no para esto? Si Dios nos escucha, si Dios nos oye, si Dios oye nuestras oraciones, ¿por qué no detiene esto? ¿Por qué en lugar de seguirnos escuchando, no para esto? ¿Por qué Dios no para la pandemia? ¿Por qué la pandemia sigue avanzando mucho más? ¿Por qué razón la pandemia sigue avanzando mucho más? Amén. ¿Por qué Dios permite que le esté pasando esto a mi familia? Son preguntas, son argumentos que llegan a nuestra mente en este tiempo de angustia. Gloria a Dios. Nosotros debemos orar y confiar que nuestro Dios sabe lo que está haciendo, que Dios tiene un propósito bueno en todo lo que está ocurriendo, que Dios está con nosotros. Es importante que tú entiendas que a pesar de todo, de lo que está pasando, a pesar de todo lo que está pasando en las naciones de la tierra, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha abandonado. Amén. Pero el enemigo se levanta para producir esos argumentos. Para producir esos argumentos. Escucha bien lo que la palabra dice en el versículo 41 y 42. Vamos a ver la segunda lección que Dios nos muestra en esta exposición de la palabra. Cuando reconocemos la soberanía de Dios y aceptamos su voluntad, somos fortalecidos. Escúchalo bien. Escucha la segunda lección que aprendemos de todo esto. Cuando reconocemos la soberanía de Dios y aceptamos su voluntad, somos fortalecidos. Escucha bien lo que dice el versículo 41 y 42 de Lucas capítulo 22. El versículo 41 y 42 dice lo siguiente: y él se apartó de ello a distancia,
como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Este es un tiempo en que debemos postrarnos de rodilla y orar. Y dice, eso fue Jesús, se puso de rodilla y oró, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oye lo que dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es un tiempo en que nosotros debemos darle las gracias a Dios. Dios bendiga a Mercedes Francisca. Dios te bendiga. Dios bendiga al pastor Pedro Araujo. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Este es un tiempo en que hay que orar de rodillas. Este es un tiempo en que hay que orar de rodillas, clamar a Dios. No podemos negar que este tiempo es un tiempo de angustia. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, los corazones de muchos están llenos de amargura. El corazón de muchas personas está lleno de amargura. El corazón de muchos está lleno de enojo. El corazón de muchos está lleno de frustración. Y nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no podemos permitir que eso entre a nuestra vida. No podemos permitir que el enojo entre a nuestra vida, que la frustración entre a nuestra vida. Amén. Que la amargura se apodere de nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos da una lección de humildad. Amén. Muchos se frustran y se llenan de amargura porque las cosas que están pasando no las pueden controlar. Quizás esto ha cambiado tus planes. Quizás lo que está pasando ha cambiado tu negocio. Quizás lo que está pasando, esta pandemia, ha cambiado tu estilo de vida, tu forma de vida. Pero es tiempo de humillarse, porque hay gente que no quiere humillarse. Aún mirando lo que está pasando en las naciones de la tierra, sus corazones continúan endurecidos. Y no quieren humillarse ante Dios y reconocer la voluntad de Dios y reconocer la soberanía de Dios y reconocer el favor de Dios para con nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos y amados amigos, escúchalo bien. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos da una lección de humildad. Nos da una lección de fe. Nos da una lección de obediencia. Él sabía que su Padre Celestial tenía todo el poder para cambiar su situación. Pero también sabía que había un plan detrás de todo esto. Que Dios estaba cumpliendo su propósito. Que Dios estaba cumpliendo su voluntad. Y por eso Él pudo decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque lo que le esperaba a Jesús no era nada halagüeño. Lo que le esperaba a Jesús era una muerte horrenda. Lo que le esperaba a Jesús era una muerte de cruz.